Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Escenario Político, que se transmite a través de TV Cun, a través del La Guadalupana, desde aquí, desde la capital quintanarroense. Saludamos a todos nuestros amigos radio escuchas a lo largo y ancho de los 11 municipios de Quintana Roo, donde nos están viendo y escuchando. También estamos en las redes sociales, en la página de Facebook CIPSE Noticias Chetumal, en la página de CIPSE Noticias también. Y gracias a todos los que se unen a esta transmisión, a esta mesa de análisis, de comentarios, de debate político, donde, bueno, pues estamos sobre todo con la mira puesta en las elecciones que vienen. 2024 ya se empezaron a mover cada vez más fuerte las cosas. Para platicar al respecto me acompaña mi compañera Erika Cornelio. Un gustazo, como siempre, aquí platicar la segunda Lilo, ya llevo la segunda Lilo, así que ustedes saben que es un honor, como siempre, poder estar conversando con todas y todos ustedes, así que vamos a darle al tema. Y por supuesto, el experimentado periodista Javier Chávez Atasca. Anuar, un placer saludarle a todo el equipo, a todos los de el grupo CIPSE. Saludo a Erika Cornelio, aquí muy cerquita también en el equipo. Y bueno, hay temas muy importantes, ¿no? Para abrir semana. Definitivamente, todo ya marca que empezó la carrera para el 2024, muchos movimientos a nivel nacional, a nivel local. Aquí a nivel local, de entrada, pues el partido Morena empieza a afilar los machetes, a preparar las armas. Este fin de semana, este domingo, estuvo tomando protesta sus comités de base en los municipios de Benito Juárez y Puerto Morelos con una asistencia multitudinaria, y lo estará haciendo a lo largo y ancho de los 11 municipios de Quintana Roo. Oye, la memoria no nos puede fallar en estos momentos, lleno de gente que se quiere sumar al partido Morena como en los mejores momentos del tricolor. Ay, ¿en serio? ¿No viste las imágenes? No, sí lo creo, pero creo que es justo en el todos se quieren vestir de guinda. Todos se quieren vestir. Es como en esa época guinda. priista que todo quería ser tricolor. Pues claro, ahorita, porque era garantía, ¿no? Era garantía de triunfo. Bueno, de entrada ahí estuvo la líder estatal, Joana Costa, para muchos buena líder, para otros muy criticada. Ya estará puesto en la mesa. Muy joven, eso sí, muy joven, creo que tendrá 20 y tantos años. Joana Costa, con una carrera política pues no tan conocida, pero se encumbra como dirigente estatal, y dijo que la meta para el 2024, que ya están preparándose, es arrasar con todo, es decir, carro completo. Y sí, me recuerda una vez más a las épocas donde el priismo actuaba de la misma manera, pero no les falta razón, Javier. Bueno, claro que no les falta razón, pero todo depende del peso de López Obrador. O sea, voy a tener a Messi en mi alineación, a Cristiano Ronaldo, y digo yo, vamos a ganar, ¿no? Claro que son favoritos, pero no han hecho lo que tienen que hacer, a lo que están obligados a nivel de patio, ¿no? No solo en Quintana Roo, ¿no? Pero podemos concentrarnos en Quintana Roo. Han descuidado, o sea, las figuras se están colgando, o se siguen colgando más bien, de la imagen del presidente López Obrador, de los programas que impulsa, muy exitosos, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo en todos, pero, por ejemplo, es un acierto social, ¿no? En lo global, pero finalmente es lo que hace el presidente y lo que han dejado de hacer ellos, y sobre todo que es una coalición amplísima. Sí. Morena, Verde Ecologista y de pasadita el Partido del Trabajo. Y los que se cuelguen, porque de repente hay partidos locales, estatales que se suman, ¿no? Yo justo ahí iría yo al tema de a ver qué tanto les va a dar este revuelo. Primero, el del presidente, que creo que es fundamental en su composición política y en su fuerza. Pero en segundo, sí me parece que a nivel local, quien les va a estar dando la batalla, o según el escenario, es el propio Verde, su propio hermano. O sea, en este sentido. ¿Por qué? Porque al final el Verde también va a buscar, y creo que han sido muy inteligentes en dónde poner sus batallas, ¿no? El Verde, Cancún, Playa del Carmen. Incluso Tompe Blanco, si se duermen los morenistas, les pueden estar tocando acá. No les interesa Tompe Blanco. Pero si nunca les pueden, ha interesado. Pero si pueden, lo tocan, ¿eh? Tampoco José Manuel Morelos y Carrillo Puerto. Ni Lázaro Cárdenas. Han tenido cierto interés en Bacalar, pero tampoco como para apostarle, ¿no? Ellos van por la zona norte, por la zona turística. Claro. Sí. Ahora, yo coincido contigo, Erika, nada más que hay que ver dónde se juegan las batallas.
finalmente si hay tratos en las cúpulas, que es donde se hace la política aquí en México finalmente, entre los líderes máximos, tú lo sabes muy bien. Si el trato cupular es que van juntos en el 24, como todo parece indicar aquí en Quintana Roo, esa batalla del verde será librada en el interior de la alianza. Y bueno, ahí puede ser fratricida, pero va hacia los mismos intereses, no así cuando rompan. Es lo que pasó con el PRI. El PRI se alimentó del partido, el Verde se alimentó del partido tricolor por muchos años, y a la primera de vientos de cambio lo dejó abandonado ahí. Sí, antes del PAN, ¿no? Y fueron, se lo comió. Aliados en 2000 con Vicente Fox. Sí. Pero aquí en este caso llama la atención que el Verde Ecologista, cuando negocia con Morena, negocia en plan de ventaja. O sea, con un umbral de votación bajísimo, raquítico, logra un 500% de posiciones, ¿no? Son excelentes negociadores. Son muy buenos negociadores. Bueno, son excelentes negociadores. Rápidamente, en 2006, el Ludivina Menchaca Castellanos, segunda de a bordo, cuando el candidato al Senado fue Pedro Joaquín Coswell, exgobernador. Y luego en 2012, el que llevó la batuta fue el Niño Verde. Y Félix González Canto de copiloto. Un apunte nada más. Sí, es cierto, totalmente. Sí, o sea, vendían sus 2 o 3% de votos a precio de oro. Sí. Y ahora van a querer no vender 2 o 3% de votos. Tuvieron 120,000 votos. Ya subieron. No, sí subieron. Pero fue pero no fue un crecimiento natural. O sea, hay que decirlo claro, no es un crecimiento natural. Eso lo puedo yo decir. Porque la sufrí. No, pero además, o sea, no les hubiese sido tan fácil hacer la operación incluso con la cantidad de lana si no estuvieran dentro de la alianza de la 4T. Claro. Sí, porque además por ahí se dice que en realidad incluso Morena operó para el Verde en algunos espacios. Sí. O sea, eso es algo que pasó y que lo saben, y que hubo dinero que ahí estuvo en los caminos. Entonces, ¿no? puede con toda honestidad el Verde sentarse a la mesa y decir, mira, yo represento 120,000 votos en Quintana Roo, cuando sabemos, y todos los que participaron en la campaña saben que no es cierto, y que si nos vamos, aún con todo el poderío acumulado que tiene el Verde, y aún que se vayan al doble, su porcentaje es del 6-7%. Digo, porque está normalmente entre el 3 y el 4%. Pero hay una ventaja que tiene el Verde Ecologista. Es un liderazgo vertical, incuestionable y muy eficaz, muy certero y hasta letal. El Niño Verde sabe jugar muy bien. O sea, dice, mis 8 caballos, mis 8 jinetes van en esta dirección. Y cumplen. Además, cumplen. Saben, mínimamente por eso quizás es que ha avanzado. Al final de cuentas, creo que esa es una gran ventaja también. Saben cumplir acuerdos. En Morena no lo saben cumplir. Bueno, pero ahí están desorganizados desde de crianza, pues. Están desorganizados, confrontados. Es un tema de implosión que el propio Morena ha tenido. Es el gen del perredismo, podríamos decir, ¿no? Exactamente. El gen de la izquierda mexicana que vamos, como Caín y Abel, ¿no? Pues los intereses de los tribus y punto, son a muerte, los duelos son a muerte. Sí. Y de ahí también observo justo por qué hay tanto quienes apoyan realmente a la presidenta y quien tampoco. Porque dentro del mismo grupo de Morena se están dando con la cubeta para ver quién se queda con esa cuota de poder, ¿no? Sí, claro. Nada más que aquí tienen a su gobernadora, que también está, o que va bueno, es que eso hace toda la diferencia. Claro. ¿no? Antes de la era Mara Lezama, el partido pues respondía solamente a los intereses del centro, y en el centro hay varios referentes, y entonces vimos lo que pasó con el secretario general, por ejemplo, ¿no? Que quitaron a uno para subir a Jorge Parra, esposo de Maribel Villegas, al que nunca lo dejaron operar como tal, porque pues por otro lado le dieron el pinochetazo, y bueno, cosas que no se ven en otros partidos, ¿no? que no se ven porque están claras las reglas. Sin embargo, ahora hay una líder política de Morena que puede decir, paren su carro, las cosas van a ser así. Que además fue lo que hizo cuando se nombró a Joana, de hecho, al final de cuentas. Sí. Ella llegó, puso a Joana, o sea, quiero pensar que esa fue la instrucción, porque cuando ella llegó ya estaban todos de acuerdo. Entonces, ok, va Joana, ¿no? Podrá ser quien está ahora la esposa de la presidenta, ¿no? Pero este tipo de relaciones que se establecen. Antes de Joana estuvo Humberto Aldana y antes Anaí González. Ahora, pues, son pura gente nueva, eso sí. Hay una característica en el Verde Ecologista, son extremadamente pragmáticos. Dicen, esta figura me aporta tantos votos, me sirve, la incorporo.
Están, por ejemplo, en Playa del Carmen, Mauricio Góngora Escalante. Sí. Mario Villanueva Madrid aquí, exgobernador. Figuras que se asoman, Arlet Mólgora Glover, por ejemplo, en el Verde. Bueno, no todas son muy positivas, ¿no? Bueno, pero hay de todo. No todas son de suma, ¿no? Hay de todo. Sumas, restas, no representan gran cosa, muchas de ellas. Sí, o sea, no, pero es que nomás por decir, ve lo que pasó con el simple rumor de que Arlet, como cuota del Verde, iba a comprar una posición y se desató la pamba. O sea, la gente todavía no olvida quién es Arlet, qué representaba y demás. O más bien no Arlet pues precisamente, sino al grupo político que representaba, ¿no? Pero, por ejemplo, Estefanía Mercado había competido con los colores de PAN-PRD, ¿no? Claro, pero es que no es el mismo factor y no es el mismo lugar. O sea, no es lo mismo Playa del Carmen que Chetumal. La política se vive y se percibe de maneras distintas. Exacto. Por eso menciono todas las variables, ¿no? Las diferentes personalidades y potencial de cada uno, ¿no? Que suman, restan o dividen, ¿no? Pero están ahí en el Verde. Y en Morena son menos figuras. E incluso ya no están, por ejemplo, José Luis Pérez Vargas, senador. ¿Son menos o son caras nuevas y simplemente no las hemos aceptado porque todavía no han tenido esa penetración social como la han tenido los políticos de antaño? Si no hay penetración social. Porque, por ejemplo, vamos a hablar, está hablando solamente de los dirigentes. Está Humberto Aldana, Anaí González, hoy ambos son diputados, uno local, uno federal, ahora está Joana Costa. Los tres son figuras nuevas, Javier. Hace 5 años no sabíamos quiénes eran. ¿Y no será que estamos castigando en exceso justamente por su novatez? Y poniendo, por ejemplo, a esos santones de la política de antes, que siempre dijimos, ¿por qué siempre los mismos? ¿Por qué no hay caras nuevas? Ya hay caras nuevas. Anuar, un principio en política es que al menos debes conocerlos. Si es un perfecto desconocido, es débil. Bueno, pero aquí se votó también por una Anaí González, que era una total desconocida. Ya no es una total desconocida. Bueno, era una total desconocida. Era una total desconocida, era una realidad. Pero la gente votó por ella. ¿Por qué? Votó por Andrés Manuel. Votó por la carga. Ahora, yo coincido aquí con Javier, justamente porque sí creo que tenemos a un Verde estratégico. Un Verde que no le importa a quién va a sumar si le representa una cúpula o un poder. Por supuesto. Claro. Sí. Y eso le ha funcionado. Nos guste o no, le ha funcionado. Al final y son tan pragmáticos que así como suman a figuras, las desechan. Exacto. También. Porque la élite del Verde es una élite súper cerrada. Gustavo Miranda. Que no entra desechado. Nadie. Sí. Totalmente. Un ejemplo. Fue el líder de la ya no aporta, porque ya no sirve. Sí. Se fue. Sí, entonces le dijeron, guárdate por ahí, no aparezcas. Nos manda ya ahorita al primer corte, pero no dejamos la discusión de lado. Ahora regresamos y continuamos en el escenario político. Ya estamos de regreso y manda saludos aquí para el panel el abogado Raúl Ojeda. Dice, le envío un saludo a ti, a Erika y a Javier por el excelente programa. Pues gracias por estarnos escuchando ahí al abogado chetumaleño Raúl Ojeda. Y pues seguimos con la discusión rumbo al 2024. Finalmente, con todo y esto, ya empiezan a moverse los partidos a nivel nacional. Surge una nueva agrupación, una nueva alianza que integra, por ejemplo, además de Dante Delgado, algunos intelectuales como Salomón Chertorivsky, que es de Movimiento Ciudadano también. Que es de Movimiento Ciudadano, como José Waldenberg, que está coqueteando. Ahí como que esa alianza la está liderando Movimiento Ciudadano y surge como un contrapeso, o no sé, como una especie de va por México, pero que pretende tener mayor peso intelectual y mayor peso político, mayor credibilidad. Y me llama la atención porque justamente esto se da en el marco de una especie de jaloneo interno del Partido Naranja a nivel nacional, donde al parecer Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, Samuel García y otras fuerzas pretendían aliarse con el PAN, PRI, PRD en esos esfuerzos, mientras que Dante Delgado y aliados dicen que no. Hay ahí señalamientos cruzados de que el señor líder del Partido Naranja estaría trabajando a favor del presidente y su proyecto en el 2024. ¿Cómo ven esta nueva agrupación? Tú la conoces muy bien. Mira, yo de entrada, porque conozco el partido desde dentro, puedo decirles que no
incluso dentro de las reuniones que se han tenido cupulares dentro de Movimiento Ciudadano, no veo yo este dicho de que se esté trabajando por el proyecto del presidente. Pero bueno, no te lo va a venir a decir, ¿verdad? No, pero se observa en los grupos incluso. Pero se observa incluso en los grupos, ¿no? Este trabajo hacia dónde va el proyecto de Movimiento Ciudadano. Yo no lo veo ahí, no creo que sea ese el perfil y la búsqueda del posicionamiento que tiene Movimiento Ciudadano, sino ya hubiese hecho acuerdos, porque también ahí está el Verde, también ahí están los otros partidos con los que se ha sentado el presidente Andrés Manuel. Ahí les va alguno de los integrantes, se llama el colectivo Por México, presentaron el punto de partida. Y además de esos personajes que mencioné, está Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, está Francisco La Bastida Ochoa. Sí. Me acordé de su apodo que le pusieron. Me ha llamado Chaparro, ¿no? ¿Te acuerdas del debate aquel? Ajá, Francisco La Bastida Ochoa, está Luis Farías Maki, están, estos intelectuales que ya mencioné, son alrededor de 30 políticos intelectuales referentes. Aquí están Francisco Barnés, José Narro, Dante Delgado, Salomón Chertovisky, Patricia Mercado, también de MC, está José Woldenberg, Clara Hussidman, que es exfuncionaria del INE, sí, el empresario Carlos Salazar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene toda la pinta de ser un movimiento electoral, sin embargo dicen que este colectivo constituye un espacio de pensamiento y acción integrado por personas expertas, estudiantes, sociedad civil, con la idea de dar salida a las graves crisis que enfrenta México, pero casualmente esto se da un año antes de que empiece el proceso electoral. Se necesita una bandera y un liderazgo, así como el padre de la patria, ¿no? Miguel Hidalgo. Aquí en este caso, lo de menos son los membretes partidistas, ¿no? Es la figura la que aporta su fortaleza, su vigor competitivo, ¿no? Y hemos expuesto, ¿no? En otras emisiones, Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox, o sea, son ellos los que ganan, no gana el partido se beneficia. Sí. Vicente Fox fue más poderoso que el PAN en aquella batalla de 2000, ¿no? Sí. Y Carlos Joaquín, hemos puesto el caso de Carlos Joaquín, ¿no? Superior a los membretes del PAN-PRD que le sirvieron, le aportaron algo, pero fue mínimo. En este caso se necesita la figura. O sea, si Cuauhtémoc Cárdenas tuviera 30 años menos, sería la figura. Ahora, sí. Y aparte llama la atención, ¿no? ¿Cuándo nos imaginaríamos ver en un colectivo juntos a dos excandidatos, a Francisco Labastida y a Cuauhtémoc Cárdenas, que representan cosas, sí, fueron adversarios diferentes, no fueron adversarios. Historias diferentes además. Además, yo sí creo, por ejemplo, que la idea de construir un equipo de oposición me parece que es algo positivo. ¿Por qué? Porque si la oposición ha andado perdida y logra o sea, que este colectivo sea realmente esa oposición que está buscando la oposición, valga la redundancia, creo que puede ser una salida, una competencia digna, pues, algo digno en el siguiente proceso electoral. Porque si vamos con las mismas estrategias que tiene el PAN y el PRD, o sea, en la estructura y la alianza que han construido, pues realmente no le veo ni forma de una competencia digna. O sea, se llaman Colectivo por México. Colectivo por México, sí. Y lo que pretenden es justamente eso, ¿no? Tener una plataforma, apenas van a hacer la presentación formal en los próximos días. Sí. Y como que van a operar en espera de algún personaje, dígase un rebelde como Ricardo Monreal, a lo mejor, sí, ¿no? Que quiera abanderar la causa. Lo que sí, ahí lo que podrían estar cuestionando los aliancistas, panistas y demás es, van a dividir el voto. O sea, van a dividir, en vez de generar estos dos grupos, ¿no? El que está contra AMLO o el que está a favor de AMLO. Mira. Esa sería el argumento que diría la alianza que se ha construido naturalmente, ¿no? Lo resumen de la siguiente manera, y esto para darle una lectura particular. Se trata de una opción para las organizaciones de la sociedad civil cuyos dirigentes han dado la batalla, expuesto su vida, prestigio y patrimonio para unir a partidos y corrientes políticas de cara a 2024 y han encontrado resistencias y mezquindad en algunos líderes. Interpreten el mensaje. Interpreten el mensaje. ¿La mezquindad de quién? Solo faltó ahí la inicial, ¿no? Sí, bueno, pero también están evidentemente de pesca, ¿eh? Y reitero, todo esto es cíclico, de pesca de gente que venga de Morena, parece que es lo que están esperando, porque ninguna de estas figuras es presidenciable, ninguna. No, exactamente.
A ver, pero la pesca sí les ha servido en algún momento. No, ¿Estás de pues, acuerdo? Pues claro, pero O sea, no por deja eso de sí ser la funciona. misma tradición política, ¿no? Pero es que el escenario político, es decir, el sistema político mexicano no ha cambiado en la historia que llevamos como México, el que conocemos. Así que el sistema político sigue siendo el mismo y se maneja bajo las mismas reglas. Y seguirá. Y seguirá. Y hasta seguirá. ahorita. Pero bueno, esto es a nivel nacional. Ahora, a nivel local, ¿cuánto tiempo tardarán en ponerse a mover, en ponerse a formar sus comités y lo que sea la oposición? Porque bueno, Morena, con todo el poderío que representa el partido Guinda, Y del presupuestal. presidente, ya está. El Partido Verde tiene sus estructuras afinadísimas en donde ya ha Bueno, ese sentado se mueve sus con reales. dinero. Así es, pero ya las tiene afinadísimas, ¿no? Ahí donde tiene sus reales está listo. ¿Y la oposición aquí en Quintana Roo? ¿Qué está haciendo? Digo, finalmente no aparece. Si hablamos de falta de figuras en Morena, pues falta vida en la oposición. Bueno, ¿quién puede estar en la oposición, no? El PRD, por ejemplo, que conserva el registro nacional, Lauralín Fernández Piña, diputada federal, desprendida del Verde Ecologista de la Cuarta Transformación, candidata derrotada en la reciente batalla electoral por la gubernatura. O sea, del PRD pues no veo figuras. El Partido Acción Nacional aquí, Reina Tamayo Carballo, pues habrá que preguntarle si le dan permiso, ¿no? De declarar algo, ¿no? Y bueno, ¿quién más? Pues Cintia. No tienen gente. Bueno, la senadora. Esta, ¿cómo se llama? Esta se me olvida su nombre. ¿Ves? No es figura. Pues sí era. Pero Mayuli. Mayuli. Sí, dicen que hay una senadora. Quedó Del muy PAN. debilitada, muy desmoralizada sí, cuando sí. no le permitieron ser candidata del PAN. Bueno, pero además estuvo ella como coordinadora general en varias campañas, en varios procesos electorales y los resultados fueron desastrosos. Entonces, ¿de qué puedo estar orgullosa? Bueno, y Nunca ha sido una figura de arrastre, Mayuli. Y sin duda yo creo que ese grupo fue el que le dio en la torre al propio PAN. O sea, la construcción de un PAN que pudo haber tenido en estos 6 años que estuvo gobernando, pues esa fortaleza, ¿no? Bueno, aquí gobernando. En Quintana Roo, sí, los 6 años. Pues es nuevo para mí. Bueno. Sí, Bueno, ok. En este caso, el PAN había tenido un 16-17% su umbral de votación, ¿no? Francisco López Mena, candidato externo del PAN a la gubernatura en 1999, por ejemplo. Ajá. Alicia Recalde Magaña, muy baja, salió en el proceso de 2010. Sí. Compitiendo contra Roberto Bono. Ganaban elecciones en su isla, ¿no? En su isla sí, tenía claro. presencia. El PAN tenía su umbral de votación y quedó más debilitado con el joaquinismo, con Carlos Joaquín. Yo creo que su umbral andará por el 10%. Sí, efectivamente. De ser la segunda fuerza política, quizás siga siendo la segunda, pero muy debilitada. No, Sí. ya no. Pues, Ya no, porque el Partido Verde es la segunda No fuerza fue la política. segunda fuerza. De hecho, es la... Sí, el Partido Verde, ¿no? Sí, es la tercera fuerza Sí. política a nivel estatal, ¿no? O sea, Yo recuerdo una final. ¿Nos gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Creo que Toluca recibe 8 pepinos del Pachuca, ¿no? 8-2. Y fue el subcampeón, ¿no? Segunda fuerza política. Así está el PAN. Los Tigres, ¿no? Qué bueno, el Toluca, ¿no? Es la mejor analogía que pudiste haber dado, ¿no? O sea, están... Sí, una distancia abismal. A ver, pero Carlos Joaquín se asumía más panista que perredista. Carlos Joaquín nunca asumió ni panista Pero ni perredista. estaba como el Actuaba presidente más como panista. Actuaba como panista. Porque se convivía más con los gobernadores del PAN por pragmatismo y conveniencia. Pero en el momento en que dijo, a ver, Fue el soy presidente de panista la- morenista, pues mejor, ¿no? No soy nada. Él Nunca se afilió. En Nunca se afilió. 5 no se años afilió, y nunca se 8 afilió. meses, siempre que le preguntamos en alguna ocasión su afiliación partidista, siempre dijo que él no tenía afiliación, que era un gobernador ciudadano. Y ese fue el gran problema de los panistas y de los Pero Me los panistas permiten ese tuvieron ejemplo. posiciones. Me permiten un ejemplo muy fuerte. Carlos Joaquín llegó a un club nudista y nunca se desvistió. Y dijo, muy buen ambiente, ¿eh? Excelente, los felicito. ¿Ya? Nunca Sin regresó al PAN. Sin embargo, les pagó muy bien. A panistas y a perredistas. A Pero- ver, les pagó muy bien a los gobernadores que patrocinaron la campaña. Bueno, Bueno. El panista, A los panistas. El panista, ¿cómo se llama el de Puebla? Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle Sí. y el Grapco Ramírez de Morelos, el PRD. de PRD. Ambos tuvieron la cartera abierta en posiciones y en otras cuestiones, ¿no? Y
colocaron además del panismo local y perredismo local a figuras en posiciones clave que les fue requete bien. ¿Se puede quejar de algo Eduardo Martínez Arcila? No. ¿Se puede quejar de algo Gerardo Mora Vallejo? No, ¿Se puede tampoco. quejar de algo la propia Alicia Alcalde. No. No, o sea, les fue muy bien. Como partido sí pudieron aprovechar, más allá de que Carlos Joaquín nunca fue el líder político ni del PRD ni del Y PAN. eso creo que fue el efecto más bien, el no haber sido un líder, el no haber tenido un líder que los dirigiera. Vaya, pero los partidos pudieron haber dicho, hey, nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer escuela, para fortalecernos. Y no, fue también una, ya eso se escucha muy feo, ya se escucha racista, ¿no? ¿Cómo le dicen? Bueno, Mejor no lo digas. Porque hay una frase, ¿no? Pero fue una rapiña, pues una voracidad. Dijo, pues ya estamos aquí, son 6 años y vamos a aprovechar todo lo que nos se pueda. acabamos Ya todo. sabes cuál frase, ¿no? ¿Cómo no? Una cena, ¿no? ¿Qué? Una cena. Ya. No sé ya. si es permisiva. Sí. No es permisiva. No. No. Pero no es lo mismo, o sea, tuvieron el poder, accedieron al poder, pero no lo tuvieron en sus manos ellos. Dependieron de decisiones Bueno, de Carlos Joaquín. bueno, vámonos a un corte, Sí. regresamos, seguimos con más. Estamos de regreso en el escenario político. La discusión fuera del aire estaba buenísima, ¿no? Pero bueno, la vamos a continuar en otro momento Sí. y en otro espacio. Ahora, hablando ya estrictamente del escenario que viene, ¿van a jugar o no van a jugar las autoridades electorales? ¿Van a aplicarse estos temas del plan B o no van a aplicarse los temas del plan B? Y hay otra novedad, ¿no? Aunque no se aplique el plan B, ya está autorizada una nueva distritación Sí. que una vez más, pues ensancha el territorio del distrito, del único distrito federal del sur, porque pues nos falta población, y ponen a Tulum, y a mi parecer eso cambia la balanza de poder Totalmente. en el distrito. ¿Cómo Totalmente. ven el tema? A ver, el tema de la distritación, que realmente nos afecta a los sotonenses principalmente. O sea, nos quedamos con un solo distrito. Si ya de por sí nos habían quitado todos los distritos, solo teníamos 2 después de las distritaciones anteriores. Estos 2 distritos, pues, representaban una cuota de poder en el sur, ¿no? Ahorita hay este desbalance que el norte tenía 8 distritos en Cancún. Sí, hablando de los locales. Hablando de las diputaciones locales, del distrito local. Digo, que es increíble, ¿no? A ver, pero ¿por qué increíble? Si aquí la ecuación es demográfica. Sí, pues sí lo sé, pero el tema es que en términos de toma de decisiones, ¿sabes lo que impacta justo? Que al final la agenda de Otompe Blanco va a quedar en la defensa de una sola persona. O de ninguna. O de nadie. O de ninguna. Pero ¿qué hacemos con la realidad demográfica? Porque Sí. eso también es una realidad. Tienes toda la razón. Finalmente, no sé si haya una forma más justa de dividir la representatividad. Pues. Antes decíamos por municipio, ¿no? Pero yo creo que hay una opción que están eludiendo los partidos políticos, las 10 plurinominales. O sea, o al menos son 5, ¿no? Que Sí, corresponden sí. al segundo lugar, ¿no? Hay un criterio ahí que utilizan. Yo creo que las plurinominales pueden servir para compensar, e incluso ahí está sobre representado norte. Sí, hay que revisarlo. Sí, es que tendríamos que hablar de voluntad de los partidos políticos o conciencia. ¿Y cuándo han mostrado voluntad o conciencia? Sí. Finalmente, este es un juego de grupos de poder, y si el grupo de poder que está en control tiene su sede en el norte, pues va a favorecer al grupo del norte. No va a decir, oye, estamos sobrerepresentados, les queda un distrito federal por allá. Se lo cedemos a o un otra. distrito, o 4 distritos locales, vamos a mandar 3 plurinominales. No. Ahora, en el caso de la Diputación Federal, a mí me parece muy emblemática, porque demográficamente, incluso ahorita Otompe Blanco va a ser la clave, sigue siendo el municipio con mayor cantidad de votantes, incluso por encima de Tulum, pero en recursos no estamos iguales. Y en figuras. Condiciones no estamos iguales. En figuras políticas Tampoco. no estamos iguales. Y además, en crecimiento económico y poblacional, no estamos iguales. ¿En cuánto tiempo va a superar el municipio de Tulum a Otompe Blanco? Poblacionalmente, porque en todo lo demás ya no supera, ¿no? Lana y desarrollo. En la historia, recuerdo que solamente don Artemio Camal Hernández, en paz descanse, Sí. en 1997 ganó la Diputación Federal. Se la ganó incluso Héctor Esquiliano Solís, era secretario de gobierno en el gobierno de Mario Villanueva. Bueno, siempre habían sido chetumaleños o figuras establecidas en el sur, ¿no? Víctor Acérrica Sánchez, Sí. ¿no? En 2003.
que había trabajado con Joaquín Hendrix en medio ambiente e infraestructura, lo que era Cintra en su momento. Bueno, él, una figura no tan aceptada, pero finalmente se integró al sur. Bueno, y luego, pues ahora en esta elección, el sur fue humillado. La capital cedió la plaza. Anaí González Hernández ganó caminando. No esperaron la distritación. No, una contundencia. Ganó no sin esperaron caminar. la distritación. No tuvo que hacer campaña. Sí, ganó ni sin siquiera. caminar. Entonces, por eso digo, no ganó caminando, ganó sin caminar. Solo dijo, quiero ser candidata a la A ver, ¿de Diputación dónde? Federal y ya fírmele aquí, ya le dan su constancia de mayoría. Sí, o sea, así de sorprendente. Ahora, Entonces, el sur no se defiende. ¿son las mismas circunstancias? Algo todavía. Yo creo que sí, porque son las mismas Sí. circunstancias que tiene Morena justamente en el Sí. poder, que siguen teniendo justamente el poderío que hoy representan. Ahora, el tema es que no solamente se convierte en un distrito complejo por las distancias, o sea, Oh, sí, es un claro. distrito. No, y con necesidades. O sea, Y- tienes a Tulum, Tienes a Tulum, tienes a la zona maya a toda la y zona tienes maya. al sur, que son tres realidades Totalmente completamente diferentes. distintas. ¿Cómo pretenden justamente que haya una representación real de esas realidades en una sola persona? ¿No? Y todavía vamos al proceso electoral, a la competencia. ¿Qué tan factible es una competencia tan desigual cuando los partidos pequeños tienen poco presupuesto para recorrer en un poco tiempo una distancia súper grandísima, ¿no? Al final de cuentas. Y mientras tienes al grupo en el poder que tiene todos los presupuestos, que le va a meter todo, y ahí difícilmente tienes condiciones para poder ganar siendo un partido pequeño, ¿no? Entonces, digo, sigue siendo una restricción que le pega principalmente a los partidos de oposición, principalmente, ¿no? Pero le pega también a las realidades sociales, ¿no? Porque al final no se está representando a todo este crisol de condiciones que viven en todos estos municipios. Bueno, pues, y políticamente, digo, si nos vamos a figuras, va a ser el poderío de Morena en el sur, lo que tengan para ofrecer y competir contra el poderío de Morena en Tulum. Entonces estaríamos viendo una Yensuni Martínez contra un Marciano Zulcamal dándose a las vencidas. Exacto. ¿No? Entonces vamos a ver ahí cómo va a estar de interesante la cosa. Y sobre todo, hay que tomar en cuenta que de las 4 diputaciones federales, 2 son para el Verde y 2 para Morena. ¿Ya está pactado eso? Pero al menos fue O sea, así. así se ha manejado, pero no, Bueno, no creo que esté escrito sobre piedra, porque yo creo que esta puede ser que sean 3 para el Verde y 1 para Morena. Bueno, depende ocurrió. cómo va a estar las negociaciones. Sí, claro. A ver, ocurrió en la pasada elección de 2021, 2 para el Verde, Juan Luis Carrillo Soberanes, exalcalde priista de Isla Mujeres, primer distrito, y Lauralín Fernández Piña. ¿No? Curiosamente. Sí, 2 del Verde. Y luego, pues, los 2 de Morena, ¿no? Alberto Batún. Alberto Batún. Alberto Batún y Anaí Y Anaí González. González. Que O sea, 2-2. cayó. Si se mantiene esa coalición Verde-Morena, va a ser de nuevo 2-2. Sí, yo pues también. Es un exceso para el Verde, ¿no? No, pero yo creo que. Es un exceso, 2 diputaciones. Sí, Es siempre mucho. ha sido un exceso, pero incluso puede pedir hasta 3, como bien tú lo dices. O sea, en estas Pues sí, realidades. Pues sí. La verdad es que creo que sí. O sea, solamente porque ahí digo, a menos que se pongan vivos los morenistas. Si no, el que les va a comer el mandado va a ser el Verde, como ha sido en los últimos tiempos. O sea, yo veo a un Verde fortalecido, crecido institucionalmente. O sea, lo veo en las instituciones. El Verde tiene figuras competitivas y las envía a la guerra con todos los pertrechos, ¿no? A ver, Sí. todo el apoyo, Sí, la sí. logística. Sí, sí. El Morena, ¿a quién tiene, no? O sea, están bien identificadas las figuras. En Cancún, Maribel Villegas Canché, senadora. Sí, A ver si la dejan jugar. siempre y cuando A ver si la le dejan den jugar. jugada. No, ese es el punto. Hablo de me las parece- figuras. Pero sí, De las es una figuras, figura, sí, es figura una lo figura. es. Sí, Figura claro. lo es, ¿no? Que le den jugada en Morena, pues todo va a depender una vez más del juego de las corcholatas, Sí. de cómo queden las De quién cosas, quede. ¿no? Ella la línea la tiene muy clara con Monreal. Monreal ha sido la corcholata más incómoda, el que ha estirado más la liga. Puede ser una negociación para quedarse y entonces impactaría también en Claro. el caso, o puede ser que el destino vaya por fuera. Es una incógnita Sí. total. Pero, por ejemplo, las diputaciones federales, vamos, creo que las tiene
dominadas en el territorio debido a la popularidad y a la fuerza que todavía tendrá el presidente de la República en el económica. 2024. Sí. Y el Senado también, probablemente. Ahí probablemente. Probablemente. En el Senado puede hacer una jugada Morena muy interesante, ¿no? No ir en alianza con el Verde. Exacto, que también puede ser una alianza parcial, lo que suceda en... Sí, exactamente. Entonces aquí decir, a ver, Morena va su 1-2 y el Verde va su 1-2 y gane quien gane, van a tener de la 4T, aunque ya no va a ser el presidente y corre el riesgo de que si el Verde se empodera, se separa. Hablan de personajes como Cristina Torres para la senaduría. Yo no sé si sea lo más popular del mundo la secretaria de gobierno, no es muy carismática, pero pues sabe hacer trabajo de campo. Pero ganó en 2016 la alcaldía de Playa del Carmen. Sí, por eso, sabe hacer trabajo de campo en las colonias y demás. Es una de las opciones que tiene Morena. Veremos quién más se sube. La propia Anaí González la ponen algunos en Cancún, compitieron para la alcaldía, otros por la senaduría, no lo sé. Pero donde surge un nombre interesante es el Movimiento Ciudadano, justamente, donde iría, posiblemente contendría el feminista Roberto Palazuelos. Lo tenías que decir. Es feminista. Lo tenías que decir. No es feminista. Ay, Dios, pero es que hay un Dios, ¿eh? A ver, pero sí sería una propuesta, no es que vaya a Palazuelos, pero es una propuesta que está ahí en la mesa. Suena muy fuerte. Y suena muy fuerte, y además me parece que es un hombre muy competitivo. No, definitivamente. Y sin duda movería. Yo digo que es una incógnita. O sea, Roberto Palazuelos no tiene un techo que le podamos poner de crecimiento. Exactamente. Como puede romper la estadística, puede ser que no sea el fenómeno electoral que la gente espera. Pero sí. de que es una figura diferente a todas las que hemos manejado en los partidos, sí, y que podría funcionar como esas figuras anzuelo para arrastrar a otros candidatos de MC, sí podría funcionar. Yo sí lo creo. Sé a qué nivel. Ahora, también el tipo tiene su dosis de polémica muy. Que ese sería eso, y eso fue una experiencia que ya vivió. Él ya lo vivió, ya vivió el tema de la dosis justo de esta polémica que vino a afectar su propia candidatura. Lo que pasa es que no se necesita hacer una campaña negra, solo basta con revisar sus declaraciones de su vida y te das cuenta qué tipo de persona y de pensamiento tiene. Pero a ver, o sea, a la gente también le gusta la polémica, a la gente también le gusta. Para ponerlo claro, competitivo y popular es, pues pero también es clasista, racista, misógino. A ver, tú puedes decir todo lo que quieras. No lo es. Pero además, yo no estoy diciendo que no lo sea. Estoy diciendo que también han habido, incluso en los otros partidos, clasistas, racistas y demás, nada más que no los conocemos. Pero no declarados. Por eso. Y que el ser declarado te hace peor. Pongo un ejemplo. No necesariamente. Pongo un ejemplo. El racista donde sea. Félix Salgado Macedonio, acusado de violar a 3 mujeres, y hubiera ganado la elección si lo dejan. Ganó la elección. En Guerrero. Ganó la elección. Pero hubiera sido gobernador, mejor dicho. Pues es gobernador. Y era bueno, pero él no. A ver, es su hija Emily. Pero si le dejaron poner a su hija como candidata. Por eso, pero él no es. Pero sí es. Bueno, de acuerdo, pero no rindió protesta como gobernador. Ok, de acuerdo. Técnicamente pero no la tesis es la misma. Pero la tesis es la misma. O sea, no. Justo. Y la gente. Oye, pero a mí me da pena. Bueno, que seamos unos votantes tan acríticos. Así somos. Aquí, el ejemplo te lo pongo aquí, en las diputaciones locales que nosotros la vivimos. Eligieron a Omar Martínez, que ni sabía estar hablando en el debate, y no sabe hacer iniciativas. Y ahí está. ¿Quién votó? Votó la gente. Sí, y me da pena que seamos tan acríticos. Pues, te digo lo mismo. Pues es la realidad. Te digo lo mismo. Desgraciadamente, este es el estado de la democracia en nuestro país, en nuestro estado, en esta ciudad. Y si queremos tener oposición, pues es una competencia electoral. Invariablemente. Si entra Roberto, va a ser bien interesante. Va a ser bien interesante. Sí, porque elemento puedes extraño. poner lo que tú quieras. Sí. Pero a ver, ¿qué pasó? La primera vez su propio partido lo hizo a un lado, entonces no descartemos esas negociaciones que suelen hacerse mucho más allá del plano terrenal en el que vivimos. Claro, sin duda, pero eso va a pasar en todos los partidos. A ver, el tema es que Palazuelos sí tiene un capital. ¿Cómo no? Un capital muy fuerte. Pues sí, oye, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Por decir. Que ahí está, y que yo creo que a veces en el fondo pienso que de verdad necesitamos cómo generamos equilibrio, porque si no también tenemos al montón. Uy, yo no lo sé.
Yo no sé si generar equilibrios poniendo fuego contra fuego. No lo sé, claro. no lo sé, es yo lo más tampoco benéfico, ¿no? Tampoco sé si es lo más benéfico, pero lo único que sí me queda claro es que no nos puede pasar como en las épocas priistas, donde justo se llevaba todo un solo color y al final se hacía y se deshacía. No es democrático. No es democrático. No, si la gente vota, no es democrático. Me parece que eso no es democrático. La alternancia siempre genera más democracia. Yo porque soy- están las voces de Soy de un todos los creyente espacios. absoluto de que la alternancia es el único camino a mejorar la clase política y Claro. los gobiernos de este país, Total. pero me parece que si la gente vota mayoritariamente, aunque sea por un desconocido, es democrático. Sí, Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Sí, y ha sabido el presidente Andrés Manuel López Obrador Sí. hacer un trabajo impresionante para que su marca tenga un respaldo a ciegas. Eso no lo he visto en otro político de México. Ahora, rápidamente, en Estados Unidos se permite la reelección, solamente participar de nuevo una vez, 4 años. Así es. Si López Obrador tuviera la oportunidad, se reelige sin hacer campaña. Sin Ya. ningún problema. Vámonos un corte, regresamos. Pues vámonos, compañeros, a la recta final de escenario político y vaya si hemos futureado el día de hoy. Nada está escrito en la política, es más emocionante que los deportes, ¿no? Es como el béisbol. Como el boxeo, como el béisbol, ¿No? como el fútbol. No puedes decir que esto ya se acabó, que esto ya Hasta está que se firme acaba. hasta que se acaba. Y a veces se acaba después de la votación, ¿no? Oye, sí. Hay casos en que, ¿No? que O bueno, antes de la votación, o antes de la o votación, sea, no o nos- en los tribunales. o sea, el caso de aquí local, Chetumal nos dio un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Que sea, 9 días antes Nadie hubo dice antes. cambio de Elegimos candidato. a una presidenta, aunque se votó por un presidente. Exactamente. Bueno, o sea, se votó en la ¿Quiénes boleta. son en la por el boleta? presidente. En la boleta, Luis Gamero. Era Gamero. Sí. Sí, de esas cosas. Y no le afectó para nada al partido. O sea, No. finalmente decía, tanto movimiento puede perjudicar a Morena. No pasó No nada. pasó Ganó absolutamente 3-1 sobre su más cercano rival. Y una vez es digno de análisis. Entonces, tan sólida es la estructura, el respaldo electoral que ha creado Andrés Manuel López Obrador a través de los programas sociales. Él Él sí. Así es. Y garantiza y lo- fidelidad, a ver, gratitud. Pero lo dice, además, Sí. ¿no? O sea, él está consciente y yo creo que eso también es lo interesante de Andrés Manuel, ¿no? Que es un hombre como muy, o sea, la transparencia. muy transparente. Muy transparente. Y eso le ayuda a esta conexión con la gente. Muchos dirían cínico, pero es transparencia. Pues sí. de Sí, las dos lo formas. dice, o sea, lo dice, él no se anda con medias Sí, tintas. sí, Su sí. pecho Sí. no es Ah, bodega. su pecho nos va a dar, Sí. pero además, o sea, consciente de que incluso en algún momento se pudo haber retratado de eso que está diciendo ahora, ¿no? Sí. O sea, pero él, sin ningún empacho, va y lo dice y la gente lo aplaude. O sea, Y sobre todo, algo que llama la atención, ¿no? Los más escandalosos o los adversarios, los que hacen ruido, son gente que él incluso propuso como candidatos, ¿no? Sí, Lili bueno, Lili Telles, Telles es el principal O sea, caso, ¿no? en la Sí, fórmula para el Senado. Si hay en estos momentos una adversaria escandalosa de Andrés Manuel López Obrador, es Lili Telles. Sí, y él la puso de candidata. Y llegó al Senado gracias a él. Yo estoy Sí. convencido de que no gana de otra manera, ¿eh? No. Estoy convencido de que no llega al Senado. O sea, a ver, muchos no llegaron a sus espacios por ellos mismos, llegaron por sí, el presidente. puso a Andrés Y no Manuel es su que- propio veneno en el Senado, ¿no? Sí. Bueno, a ese veces nivel, así ¿no? es la Nadie democracia. nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Y ahí los vaivenes de la democracia. Y bueno, ahora, Andrés Manuel López Obrador parece, todo indica, digo, ¿Será que sí se va a regresar? a la chingada. Ajá, Al rancho. Al rancho. Al rancho que tiene en Al Chiapas. rancho. Ajá. Será. Bueno, hay Es un dos animal opciones. político. Hay Sí. dos opciones. Vamos a ver. Las dos opciones que veo en el futuro, no sé si compartan conmigo, es que de verdad diga, ya hice historia, ya voy a estar en los libros, ya mi movimiento ganó, me voy al rancho, Al rancho. a Chiapas. Y la otra es que sea una especie de maximato, ¿no? De Plutarco Elías Calles, que Sí. gobierne desde el, Sí, desde el tuvo rancho. 3, ¿no? Tuvo tres. Exactamente. Tuvo 3 presidentes. Mientras logre tener la Sí. imposición y seguir siendo esa figura política, ese tótem político que mantenga a Morena todavía vivo y cohesionado un tiempo más. Son las dos opciones que veo. Es un animal político, yo veo muy difícil que se retire y vamos a equipararlo, ¿no? Si alguien pensamos que a lo mejor
se iba a retirar, iba a aprovechar esos momentos en su casa, tranquilo. Era Mario Villanueva Madrid, desde el día 1 que llegó a Chetumal, desde el día 1 empezó a hacer política. Bueno, no dejó de hacer política en ningún momento, ¿no? No ha dejado de hacer política el señor. Entonces, vamos, cuando se tiene esa vena, es muy difícil decir hasta aquí llegué. Y sobre todo, ya está impedido para ser de nuevo candidato a la presidencia de la República, López Obrador. Pero finalmente... Plutarco de Elías también estuvo impedido. Bueno, pero en ese caso gobernó con 3 títeres en aquella ocasión, fue el maximato, ¿no? ¿Es imposible un segundo maximato? ¿Versión 4T? No veo las condiciones. No hay condiciones para eso. O sea, a mí no se me da que haya condiciones porque en esa época estábamos hablando una época revolucionaria, posrevolucionaria, la época del maximato, y entonces habían condiciones de control que hoy no existen esos controles, ¿no? Por lo menos no de una sola figura. Él ha podido, porque están en la toma de decisiones, y una cosa es estar en la toma de decisiones y que te hagan caso, justo porque eres el rey, ¿no? Sí. Y otra cosa es que estés fuera del escenario y entonces empiecen los otros control, claro. a ver, los otros grupos. Ahora, ¿no? también ahí va a depender mucho o sea, yo estoy convencido que la influencia externa de Andrés Manuel López Obrador sería mucho más presente con Claudia Sheinbaum o con Adán Augusto que con Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal. No, sí, o sea, Marcelo sí. y Ricardo son políticos de peso completo que dicen no, que van a marcar su estilo. De hecho, van a marcar la 4T ya fue, ahora estamos en Sí, otra no pueden fingir de que van a estar sometidos o subordinados a López Obrador. En cambio, Claudia y Adán se ven como gente mucho más cercana y leal al proyecto presidencial. Así es, eso es lo que yo también coincido. Sí. O sea, de hecho, creo incluso que Marcelo Ebrard, buscando esta condicionante de ser el elegido, justo está buscando a los externos, no está buscando necesariamente a la cúpula morenista, digo, tiene sus acuerdos y demás, pero sí está buscando a todo el grupo hacia afuera, de manera que en donde estaría su compromiso no es hacia adentro, es hacia afuera, o sea, hacia los otros grupos que lo van a respaldar o a impulsar o a arropar, ¿no? En este proceso. En el caso de Marcelo Ebrard, ¿no? Cosa que obviamente no veo en Claudia, tampoco lo veo en Adán Augusto, ¿no? Sí, circunstancias diferentes de cada uno, ¿no? También hay que ver el peso y trayectoria política de cada uno. O sea, finalmente Marcelo y Ricardo Monreal son políticos con una carrera de décadas. Aparte de. Marcelo tiene una mayor trayectoria. Que empezó en la ciudad, en el gobierno del Distrito Federal, como Manuel Camacho Solís. Ricardo Monreal, creo que fue en 1997 cuando compite por el gobierno de Zacatecas. Ernesto Zedillo quería otro candidato y luego él se va al PRD como candidato y gana la elección. Entonces ahí inicia fuerte la carrera de Ricardo Monreal en el 97, pero llevaba más camino recorrido Marcelo Ebrard. Y siempre a nivel cupular, sí. Siempre ahí pegadito con los mandones a nivel nacional. Sí. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Yo creo que tendrá mucho que ver con quién sea el candidato, qué influencia tendrá, y además, pues el propio ánimo del presidente. Ya es un hombre grande, ya es un hombre mayor, también es un hombre cansado. Entonces puede ser que sí sea, termino mi momento histórico y adiós. Y adiós. ¿O no? Pero el poder es el mayor estimulante, ¿no? Sí, sí. O sea, para un político. O sea, pongo el ejemplo de Fidel Velázquez Sánchez, ¿no? El líder de la CTM, ¿no? Sí. Contempló la construcción de las pirámides de Egipto y cada lunes lo paraban ahí. Sí, en estado de nadie le entendía. Prácticamente. Nadie le entendía, pero ahí estaba. Como 120 años tenía en aquel entonces, sí. ¿No? Y se quitaba años. No, sí, ciertamente. Sí. Ciertamente. Sí. Pues bueno, esa será la incógnita, pero creo que sin Andrés Manuel López Obrador, simplemente sin Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, y el juego va a ser muy distinto, el juego político. Todo es cíclico y va a resurgir la oposición o va a surgir una nueva oposición a Morena. En el 27 probablemente ya veamos condiciones muy distintas, incluso a niveles estatales, a menos que de verdad logren hacer que esto de la 4T tenga éxitos garantizados. Por ejemplo, ¿no? Digamos, que resulte que los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador terminen siendo un exitazo. Entonces son cosas que no se olvidan fácilmente, ¿no? Y que podrían darle vida más allá de su sexenio a su proyecto.
No sé si será lo más conveniente, pero es muy posible que así sea. Por el contrario, si llega a haber una catástrofe económica, alguna situación de descontrol al término de su gobierno, eso cambiaría por completo las reglas del juego. Sí, yo creo que ahí, de hecho, yo a la vida de los proyectos de Andrés Manuel no le doy mucho. De hecho, creo que ese ahí el gran problema que podría tener este presidente y sus herencias, ¿no? Finalmente, él tiene el core del asunto, o sea, sí sabe cuál es el sentido de por qué los está creando, mientras que los otros, no, o sea, los otros siguen sus proyectos pensando que está bien, porque es el presidente, que no sé qué, pero no saben el sentido de sus proyectos, porque en el fondo quien los crea tiene el sentido, sabe cómo reaccionar. Bueno, pero el impacto tiene que ser medible. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya es bien simple. Se supone que va a ser un detonante por vía de comunicación con todo el sureste, de traslado de turistas y carga. Sí. Si el proyecto que se escucha tan bonito resulta ser así de real. El transísmico. Entonces olvídate, son proyectos que van a tener impacto 20, 30 años, ¿no? Sí. Que yo lo dudo, la verdad. Bueno, todos podemos tener dudas. Lo dudo. Pero, o sea, dudo de esos grandes proyectos por las evaluaciones que se han hecho, por los diagnósticos que se han hecho, pero bueno, vamos a esperar. Es Dos Bocas, ¿no? La refinería. Dos Bocas, la refinería de Dos allá Bocas. En Tabasco. La refinería de pero ahí está el AIFA. Sí, bueno, el AIFA indefendible. Sí. Pero por eso, ese va a ser... ¿no? Pero, por ejemplo, Dos Bocas, no soy experto, omito mi opinión, he leído mucho a favor y mucho en contra, pero a mí me parece que los dos trenes, el Transísmico y el Maya, sí tienen mucho sentido. Pues, mucho sentido. Yo no le veo mucho sentido, pero quizás porque yo estoy del otro lado, ¿verdad? Sí, pues y es la prioridad, alta prioridad de López Obrador, estar pues, viajando cada 15 días acá. a Chetumal cada 15 días. Claro. Sí, sí. Claro, eso habla de la porque importancia. Si no le da la importancia, no se acaba también. Sí. Ese es el y tema. No los estaría inaugurando, como él dice, a finales de este año. Yo dudo que se vaya a inaugurar a finales de de este año, pero hay un añito más de gracia, ¿no? Él se va hasta el 2024. Sí. Pero no todo 2024. No, así que tendrá que apurarle el paso. Sí. Y le falta. Bueno, en fin, así están las cosas en el escenario político y lo que falta. Gracias por acompañarnos hoy en este programa, Javier. Gracias, Anuar, a todo el equipo. Erika, Cornelio, como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí dialogando con ustedes. Espero que ahí en sus mensajitos del Facebook nos sigan, nos compartan también, porque siempre es importante que todas y todos pues sepamos de esto que está pasando en el proceso electoral. Le enviamos un saludo a Carlos Pérez Zafra, ya se integra la próxima semana y mientras tanto, pues nos despedimos, pero el próximo lunes por aquí nos vemos.